local 1. El día de hoy vamos a estar charlando referente a un tema importantísimo que es la disciplinariedad. Ustedes hicieron un trabajo al respecto en la cual les brindé un documento fabuloso en el cual cuando ustedes tengan un tiempito sería bueno que lo leyesen porque es un documento buenísimo. Y del mismo he preparado una pequeña síntesis para disipar dudas que ustedes tengan al respecto, principalmente en estos glosarios que se manejan en los congresos, en los seminarios, y las personas manifiestan, sí, hay que elaborar trabajos interdisciplinarios y tal vez son multidisciplinarios, o dicen hay que hacer trabajos multidisciplinarios y tal vez son transdisciplinarios. Entonces hay una confusión al respecto de ello y la clase oportuna para disipar todas esas situaciones y esas dudas. De igual forma, lo que es las líneas de investigación, las personas tienen también muchas falencias y confusiones al respecto y confunden lo que es una línea de investigación, proyectos de investigación y programas de investigación. Entonces, eso lo vamos a disipar, ¿verdad? Para que ustedes entiendan esa situación. Después, el día de mañana, nos vamos a reunir de forma presencial en el aula 308 a las 6 p.m. Entonces me van a hacer entrega de la asignación número 2, que quedó pendiente porque ese día había una situación, una reunión de desarrollo local, de los estudiantes de desarrollo local. Entonces, como habíamos acordado, entonces vamos a entregar mañana de forma tangible dicha asignación. La asignación 3 tiene de cierre el día de hoy hasta las 11:59. Y posteriormente, en los minutos finales que nos queden, vamos a explicar la asignación 4. Y esa asignación 4, tomen nota de ello porque va, eso va a ser lo único que me van a presentar la próxima semana. Entonces vamos a dejar un tiempo, ¿verdad? Prudencial para que ustedes se preparen para el examen, para el primer examen del día jueves de la próxima semana. Entonces tomen nota. El día jueves vamos a hacer nuestro primer examen de la clase. Entonces lo vamos a hacer de forma virtual. Vamos a tener un tiempo suficiente para que ustedes puedan ingresar a hacer el examen, que va a tener un tiempo entre 15 y 20 minutos para poder realizarlo. No es nada del otro mundo, pero sí van a poder ustedes accesar a él desde las 12:01 del día jueves 19 o 20, jueves 20 de octubre, hasta las 11:59. Entonces, para evitar esas situaciones muy recurrentes en nuestro país de las fallas en la energía eléctrica. Entonces, usted va a tener todo ese lapso para poder hacer dicho examen. ¿Y qué más? Y la asignación número 4 va a ser presentada de forma virtual, ¿verdad? La van a enviar de forma virtual hasta el miércoles, ¿verdad? Entonces se cierra el miércoles a las 11:59 que voy a explicar dicha asignación para ir fortaleciendo uno de los principales objetivos que tenemos en esta clase, que es la elaboración del ensayo. Entonces ya con esta asignación número 4, entonces ustedes van a estar más que preparados y preparadas para poder realizar un ensayo de primera línea. Entonces ya con esto que vamos a realizar, que les voy a explicar el día de hoy, ustedes van a poder elaborar dicho ensayo que lo vamos a entregar de forma tangible en la universidad. Entonces, de qué va a salir el examen? De todo lo que hemos visto, de todas las charlas que hemos tenido. En el aula virtual están las ponencias. La compañera Ondina también nos ha hecho ese gran trabajo de poder grabar
las ponencias, por si tienen alguna dudita, ustedes pueden retroalimentarse escuchando y viendo dichas ponencias y también de las asignaciones. Entonces, el examen es de las asignaciones que han elaborado, ¿verdad? Y de las ponencias y de las discusiones que hemos entablado. El día de mañana, por favor, llevar el documento que, que, que ustedes, algunos fotocopiaron, otros imprimieron, y también llevar el documento que yo presté para poder, ahí tengo algunas situaciones, ¿verdad? Sí, algunas que solo yo manejo eso, ¿verdad? Algunos tics que escribí por ahí para poder desarrollar la clase de mañana y discutir sobre eso. Otra, importante, las ponencias. Las ponencias estaba de este jueves al próximo jueves. Entonces vamos a trasladar la ponencia, ¿verdad? Una semana más. Entonces, para que lo tenga muy claro el grupo número 1. Entonces, vamos a trasladar una semana más las ponencias. ¿Por qué? Porque la ponencia la teníamos para la próxima semana, pero la próxima semana quiero que quede exclusivamente para que ustedes se preparen para el examen, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos la ponencia el día jueves 20, iniciábamos con la ponencia del grupo número 1. Entonces vamos a trasladar una semana más, o sea, el jueves 27 de octubre iniciamos ya con el grupo número 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. No sé si tienen alguna preguntita al respecto sobre esto que acaba de mencionar. Al no ver que existen preguntitas, y si no, pues mañana me las pueden elaborar. Entonces vamos con lo que tengo preparado. Ustedes hicieron un muy buen trabajo, sí, muy buen trabajo hicieron respecto al resumen de disciplinariedad. Entonces, yo lo que quiero hoy es explicarles estas situaciones porque crean mucha confusión. Observan bien la Sí, diapositiva. lo Ah, está logramos, bien, José. excelente. Entonces yo lo que quiero es explicarles porque aquí existen muchas confusiones, como habíamos expresado al inicio de la clase. Entonces, vamos a hacer algo así, muy con ese nivel de conocimiento, de síntesis. Entonces yo creé esta diapositiva. Entonces, todo ese documento que ustedes leyeron e hicieron un excelente resumen. Entonces, esto es una síntesis. Este es un nivel de síntesis. Entonces, si en un examen, yo voy a estudiar para un examen, entonces yo quiero aprender, ¿verdad? Aprender, que se quede grabado en mi cerebro, un excelente aprendizaje. Sobre disciplina y disciplinariedad, ¿cuál será la diferencia? Entonces, ya ahí ya logro yo un nivel de análisis porque estoy haciendo relaciones. Entonces, palabras claves. Disciplina, la rama de las ciencias para la enseñanza. Ah, qué excelente. Entonces, disciplina es para enseñar, ¿verdad? Para enseñar. ¿Qué será disciplinariedad? Exploración para producir conocimientos novedosos. Excelente, ahí está la diferencia. Entonces, cuando a mí me hablan de disciplina, es básicamente algo que está ligado a las ciencias, pero básicamente para la enseñanza. Y cuando me hablan de disciplinariedad, es producir nuevos conocimientos. Y dentro de esta disciplinariedad, entonces pueden existir varios componentes que conforman toda la disciplinariedad. Y dentro de estos componentes de la disciplinariedad está la multidisciplinariedad, está la interdisciplinariedad, pluridisciplinariedad, transdisciplinariedad y intradisciplinariedad. Entonces aquí es donde viene el meollo del asunto, las confusiones que tienen las distintas personas, inclusive
les menciono, en los foros, en los congresos, en los seminarios, confunden estas terminologías básicamente científicas y ligadas con la investigación. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, estamos hablando de conjunto de disciplinas independientes, pero con la intención que funcionen como totalidad. O sea, tiene la intención que funcionen como totalidad, pero son independientes. Entonces, vamos a realizar ejemplos sobre ello. La carrera de desarrollo local, su cuerpo docente es multidisciplinario, correcto, verdadero, es multidisciplinario, porque ustedes tienen dentro de la gama de sus docentes especialistas en sociología, especialistas en economía, especialistas en leyes, especialistas en demografía, especialistas en economía y especialistas en política, solo para mencionar algunos casos. Entonces, la carrera de desarrollo local en su malla curricular es multidisciplinaria, correcto, correcto, verdadero. Y les voy a ubicar un ejemplo, un ejemplo. Supongamos que eso yo lo he mencionado y lo he propuesto. Supongamos que la carrera de desarrollo local tuviese una revista científica, en la cual escribiesen tanto los docentes como los alumnos. Entonces sería algo fantástico. Entonces, supongamos que hay una revista multidisciplinaria que van a escribir los docentes, digamos, los docentes van a escribir. En dicha revista van a escribir, cada quien va a escribir un artículo. Entonces, en esa revista de desarrollo local, el profesor Macías va a escribir un artículo sobre sociología, ya sea sociología urbana o sociología rural. El profesor Carlos va a escribir un artículo sobre leyes, sobre cuestiones jurídicas. El profesor Marco va a escribir un artículo, o el profesor Suazo un artículo sobre economía. Economía. El profesor, eh, el profesor Delmer va a escribir un artículo sobre política. ¿Verdad? Interesante. El profesor David Figueroa va a escribir un artículo sobre demografía. Y entonces esa revista multidisciplinaria va a llevar un enfoque de desarrollo local. Puede hacer que yo elija un tema, ¿verdad? Elija demografía y cambio climático, ¿verdad? Puede hacer que el profesor Macías elija hacer un estudio, un artículo, un estudio sociológico en una comunidad del departamento de Francisco Morazán, etcétera. Entonces, cada quien va a tener un tema ligado de su expertise, pero que haya una relación con el desarrollo local. Entonces, esa revista sería una revista multidisciplinaria. Cada quien va a escribir de su expertise, pero con un tema de su agrado, pero que tenga una relación con el desarrollo local. Ahora vamos con lo interdisciplinario. Entonces, interdisciplinario es un conjunto de disciplinas con relaciones y actividades entre sí, con relaciones y actividades entre sí. Entonces, vamos otra vez con el ejemplo de la revista. Entonces, en el ejemplo de la revista va a existir revista de desarrollo local, pero va a existir una temática. Esa revista va a tener una temática. Entonces, participación ciudadana, para ubicar un ejemplo, ¿verdad? Un tema. Entonces, la revista, el número de esta revista y el volumen de esa revista va a ser de desarrollo local y participación ciudadana. Entonces, ¿qué va a suceder? Dentro del ámbito de la demografía, yo voy a escribir, ¿verdad? Referente a la participación ciudadana. Entonces voy a hacer un enfoque demográfico, pero con la temática de participación ciudadana. El profesor Macías va a hacer un artículo con enfoque sociológico, pero con la temática participación ciudadana. El profesor Marco
un estudio dentro de la economía, pero con la temática participación ciudadana. Entonces, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, porque principalmente las personas se confunden en esas dos, multidisciplinario e interdisciplinario. Eso principalmente, esa es la confusión que hay en el ámbito académico. Y cuando hablamos de pluridisciplinariedad, es un conjunto de disciplinas afines, pero, miren qué interesante, con la misma jerarquía. Es un conjunto de disciplinas con la misma jerarquía. Entonces, ¿qué sucede? A ver, otra vez el ejemplo de la revista. Entonces, es una revista que va a escribir, entonces aquí, interesante, en esa revista puede escribir el área de trabajo social, en esa revista puede escribir, o sea, sería una revista de ciencias sociales, que esa se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, puede escribir el área de periodismo, puede escribir el área de trabajo social, el área de psicología, el área de periodismo, desarrollo local, etcétera, pero todas van a tener esa jerarquía dentro de la revista. Entonces, transdisciplinariedad. Entonces, la transdisciplinariedad es ordenar el conocimiento en una pirámide considerando toda la ciencia. Entonces, volvemos al ejemplo de la revista, pero aquí viene la diferencia que van a existir jerarquías. ¿Por qué va a existir jerarquías? Porque se van a incluir todas las ciencias, pero va a existir una pirámide. Y ustedes saben que en una pirámide está la base y está la cúspide. Entonces, la transdisciplinariedad con la intradisciplinariedad tienen esa situación en común, que hay jerarquías. Entonces, cuando hablamos de intradisciplinariedad, son disciplinas que superan lo descriptivo, ¿verdad? Que con ustedes ya hemos charlado al respecto de las investigaciones que se hacen, la mayoría de investigaciones que se hacen en nuestro país, en Honduras, que tienen el nivel de lo descriptivo. Entonces aquí, como les mencioné, también existe la jerarquía, porque disciplinas que superan lo descriptivo, o sea, con modelos superiores y posibilidades de transferencia a otras disciplinas. ¿Qué sucede? Que ya la interdisciplinariedad, como les reitero, hay una jerarquía, entonces estaría las disciplinas ligadas con las correlaciones y con niveles de causalidad dentro de su enfoque o dentro de su desarrollo investigativo. Entonces, aquí estaría por bajo lo descriptivo y a esos modelos superiores estarían por encima de lo descriptivo al grado que esos modelos o disciplinas superiores tienen la capacidad para transferir conocimiento a otras disciplinas. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Quise darles esta, 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 esta síntesis para que ustedes le entendiesen mucho más de la asignación que ustedes realizaron. Entonces ya con esto, yo creo que ahí no hay duda al poder diferenciar lo que es disciplinariedad y los componentes que entran dentro de la disciplinariedad. Y aquí viene otra situación interesante, que es de los proyectos de investigación, porque no es lo mismo proyectos de investigación que líneas de investigación y programas de investigación, no es lo mismo. Un proyecto de investigación, ¿qué es un proyecto de investigación? Así sencillo, es un conjunto de elementos, pero esos elementos deben de estar interrelacionados, ¿no? En una estructura, deben estar interrelacionados en una estructura con el fin primordial o la meta de ese logro de objetivos que se propusieron en ese proyecto investigativo. Entonces, muchas veces en las organizaciones, OFAN o distintas organizaciones, el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, existen investigaciones y de esas investigaciones salen a la luz pública
Y esas investigaciones, los distintos, las organizaciones o investigadores personales envían la propuesta de investigación o diseño de investigación para poder ganar ese proyecto. Entonces las instituciones dicen, es interesante esta propuesta de diseño de investigación que nos presentó Ondina, ¿verdad? Interesante esta propuesta o diseño de investigación que nos presentó Gabriel, que nos presentó Marta, Sandy, ¿verdad? Jocelyn. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar, vamos a ver por aquí. Esta persona va a ganar porque es una excelente propuesta o diseño de investigación que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Ese proyecto de investigación, si lo gana, digamos, Teresa, ¿verdad? Ganó, entonces Teresa, dentro de ese proyecto de investigación, ella debe de anexar, ¿verdad? Como primera línea, esa propuesta y diseño de investigación que ella realizó. Y después esa propuesta ya después ya queda en propuesta porque después ella la va a ir alimentando con todos los procedimientos que ustedes pueden observar en esos, eh, en esas esferas así media distorsionadas que ubicamos. Entonces, primero, dentro de ese proyecto de investigación va a estar la propuesta, la propuesta de investigación. Después va a estar las necesidades de lo que habíamos hablado en la clase, necesidades o problemáticas detectadas. Vamos a realizar un proyecto de investigación sobre la carencia, ¿verdad? De saneamiento en la colonia Ulloa, porque hay una carencia enorme al respecto. Entonces ya detectó esa problemática, esa necesidad que tiene dicha comunidad. Y así puede ser que exista esa problemática de saneamiento, pero puede ser que al llegar a la comunidad surjan otras problemáticas. Entonces esas problemáticas se van a ir detectando con niveles de jerarquización, de ver cuál de esas problemáticas tienen mayor impacto para la comunidad y cuál de ellas sería, reitero, de impacto si hubiese una alternativa de minimizar o solucionar dicha problemática. Entonces, con ese proyecto ya tengo mi propuesta, tengo mi diseño de investigación. En esa propuesta de investigación, o sea, la esferita distorsionada número uno, ¿qué debe de ir ahí? Número uno, ¿qué? El propósito. El propósito de ese proyecto que yo estoy planteando. ¿El qué? ¿Cuál es el propósito de ese proyecto? ¿El por qué? ¿Por qué es necesario ese proyecto que yo estoy planteando? ¿Por qué? ¿Qué va a beneficiar? ¿Qué datos estadísticos y numéricos hay de impacto sobre ese proyecto, sobre esas problemáticas que detectamos y que deben de atacarse? Otra, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Otra preguntita que va ahí en ese diseño de investigación, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces ya tenemos el qué, tenemos el por qué, para qué, con qué y para quién. ¿Verdad? Entonces, con esas 5 interrogantes, ¿verdad? Claves, ya podemos realizar un diseño de investigación con las problemáticas detectadas. Entonces, al captar problemáticas, puede ser una problemática central y la dividimos en variables, operacionalizamos esa variable. Puede ser varias variables y operacionalizamos dichas variables. Entonces, al operacionalizar dichas variables y cómo voy a hacer yo ese proyecto de investigación, entonces estamos con esa palabra clave, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces ya entraríamos en la tercera esfera distorsionada, que sería la estrategia metodológica. ¿Cómo vamos a hacer dicho proyecto?
Y para eso es clave llevar también una situación que se llama en administración controlaría, o sea, controlar. Muchas veces los objetivos en nuestros países de proyectos de investigación o proyectos sociales no se llegan a cumplir porque no llevamos ese nivel de supervisión o de controloría si se están realizando efectivamente los proyectos. Entonces debe de existir esa evaluación, esa supervisión, si se están logrando los objetivos, principio, mediano y final. Entonces llevamos un control de la situación. Entonces debe de ir incluido eso en donde, en la estrategia metodológica que vamos a realizar para que nuestro proyecto de investigación lleve a cabo. Y otra, esa cuarta esfera es clave para realizar una tesis, para realizar un proyecto de tesis, para estar involucrado en toda esta situación de la investigación, es las alternativas. Muchas veces hacemos investigaciones y esas investigaciones cuando se leen, ay, hasta dolor de cabeza dan, porque son situaciones apocalípticas, principalmente aquí en Honduras. De situaciones apocalípticas, problemas, 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 pero ahí, ahí es donde viene la situación, el plus, ¿dónde están dentro de ese proyecto de investigación las propuestas? ¿Dónde está en ese proyecto de investigación las alternativas para solucionar los problemas? Uf, eso es ¿verdad? Lo conveniente, eso es lo ideal. Pero muchas veces hay problemáticas que con el simple grado de minimizarlas es mucho, ¿verdad? Entonces, las situaciones como la pobreza, ¿verdad? Con solo minimizar, ¿verdad? Minimizar es algo grande. Entonces, en un proyecto de investigación debe existir ese apartado, es clave. Y otro proceso clave, 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 es el poder realizar efectivamente un cronograma del proyecto de investigación, un cronograma. Y aquí yo les recomiendo que sus cronogramas de una investigación las hagan por mes y que ese mes lo dividan en semanas. O sea, semana uno, semana 2, semana 3 y semana 4. Y ubiquen inclusive hasta colores o ustedes le pueden dar un sistema, un formato coroplético, se llama eso en cartografía, en la cual ustedes puedan distinguir qué es lo que se va a hacer en las primeras 3 semanas del proyecto, qué se va a hacer en la siguiente semana, en las siguientes 2 semanas, si va a ir a la comunidad, a observar la comunidad, si en las primeras, en el siguiente mes va a empezar a elaborar un borrador del informe, que si ya toca la investigación de campo, cuánto tiempo va a estar, si va a estar 3 semanas, si al final usted necesita unas 3 semanas o un mes ya para redactar el informe final del proyecto, etcétera. Todo debe de ir en ese cronograma. El viaje a la comunidad debe ir en ese cronograma. Y otro factor importantísimo es el presupuesto, que ya ese es otro cuadro, una tabla, en la cual ustedes ahí deben de incluir todo, hasta un borrador, un lápiz, si van a hacer una técnica cualitativa con las personas, ubicar los pliegos de papel, o sea, debe de ir toda la logística, el viaje, ¿verdad? Todo lo que, si va a ser una capacitación a personas, porque muchas veces eso le toca a nosotros los investigadores, capacitar personas de la comunidad para que nos ayuden a hacer el proceso de encuestas, entrevistas, etcétera. Depende de lo que se va a hacer, grupos focales, no sé. Entonces, todo eso va a incluir, todo. Una grabadora, vamos a tener que comprar una en el presupuesto, ¿verdad? El borrador, a las remas de papel en el presupuesto, los lápices, presupuesto, todo. Y principalmente si hacen una investigación individual, la debe de incluirlo todo, porque si no, después usted, en vez de obtener ganancias, ¿verdad? Va a obtener erogaciones, más bien. Va a obtener, en vez de ingresos, egresos. Entonces hay varios colegas míos, ¿verdad? Que les ha ocurrido eso, hacen un mal presupuesto y ese presupuesto terminan perdiendo. Y otros amigos míos también por la situación que ocurre en el país han tenido erogaciones porque han tenido que pagar a bandas delictivas.
¿verdad? Que les han secuestrado a su equipo investigativo y tienen que pagar una cantidad de plata para poder dejar libre a las personas, prácticamente un secuestro, ¿verdad? De las bandas delictivas. Entonces, les recomiendo que en un presupuesto vaya todo, todo, todo. Y líneas de investigación. Entonces, estamos claros con proyectos de investigación, líneas de investigación, ¿qué será? Líneas de investigación es cuando ya se genera un expertise, un expertise. Teresa viene y dice, yo voy a hacer mi tesis sobre vivienda, ¿verdad? Esa problemática, situación de vivienda y la precariedad de la vivienda en una comunidad. Y viene Teresa y después en su trabajo empieza también a trabajar en el tema de vivienda. Después, si Dios quiere, y ella sigue estudiando una maestría, un doctorado. Entonces, en la maestría la tesis sobre vivienda, en el doctorado la tesis sobre vivienda y empieza a elaborar artículos, ¿verdad? Y en conferencias, esto y lo otro. ¿Y dónde se visualiza eso? A través de la difusión y publicación de los productos, ¿verdad? Entonces, qué excelente está este artículo de vivienda de Teresa, está excelentísimo esa ponencia que hizo Teresa, está excelentísimo. Entonces, eso va generando un expertise y eso es lo que se llama línea de investigación. Entonces, cuando ya se genera eso. Y programa de investigación es cuando varias líneas de investigación se articulan entre sí. Entonces, un programa de investigación que nosotros participamos en la Universidad NADICIP, entonces era sobre el tema migratorio. Pero entonces migración era el programa de investigación. Pero ese programa de investigación se dividía en desigualdad, que había un compañero que tenía esa línea de investigación, otro compañero era sobre género, tenía esa línea de investigación, otro compañero sobre la cuestión cultural, tenía esa línea de investigación, otro compañero sobre la línea de economía. Entonces estaban esas líneas de un solo programa de investigación que era el de migración, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido, ¿verdad? Estas situaciones importantísimas para su formación. Asignación 4. Asignación 4. Tema, documentos publicados y especificar qué. Entonces, ¿qué con ello? Que se acuerdan el cuadrito, ¿verdad? Que mostramos sobre que era este, este cuadrito. Entonces, ese cuadrito van a elegir ustedes un tema de su elección. Van a elegir un tema de su elección o uno que se desglose. Acuérdense que cuando yo les expliqué esto, ¿verdad? Yo les dije también un tema que se desglose de aquí, de eso, ahí abunda un tema. Entonces, Ondina, ¿verdad? Para mencionar, tomó el tema sobre seguridad humana con respecto a los derechos humanos. Va, y le agradó. Entonces, ya ese va a ser su tema de el ensayo que van a realizar. Ese va a ser el tema de Ondina. Respeto a los derechos humanos. Entonces ella puede elegir ahí derechos humanos, ¿verdad? De las mujeres, del grupo LGTB, o sea, puede elegir el que ella desee de este cuadro, siempre que haya una relación con el desarrollo local. Y entonces, cuando ella ya tenga el tema de su elección, viene la asignación número 4. Y en la asignación número 4, ¿qué es lo que van a hacer? Van ustedes a buscar, ¿verdad? Estos días van a buscar 7 bibliografías. Aquí está, 7 bibliografías de primera línea. Y pueden ser libros, tesis, revistas, ¿verdad? Pueden ser ponencias, o sea, la última clase que miramos, ¿verdad? La clase que desglosamos cómo se debe de, ¿verdad? Elaborar la bibliografía, ¿verdad? La clase que miramos. Entonces usted solo va a tomar 7 bibliografías. Trate de que sean bibliografías científicas, bibliografías muy buenas, no que haya páginas de internet, no. Tiene que ser libros, tesis, artículos artículos de académicos, científicos, 7. Y usted va a hacer la bibliografía como la expusimos en la clase que tuvimos. O sea, si es libro, ¿se acuerdan? Si es libro, va a llevar este formato. Si es una tesis, va a llevar este formato, que también ahí está la ponencia dentro del aula virtual. Entonces sería 7 documentitos, los van a ubicar en un documento Word
y lo van a subir el día miércoles. Tienen como fecha, como hora 11:59 p.m. ¿Verdad? Preguntitas sobre la tarea. Y si no, mañana me hacen esas preguntitas también. Pero si tienen alguna preguntita ahorita, solo bibliografía. Pero para eso tenemos que escudriñar. El investigador debe de escudriñar. Esas bibliografías debemos leerlas. No, esta voy a agarrar. No, buscar, escudriñar. Por eso tienen, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, tienen una semana para eso. Solo son 7. Ustedes en Word solo van a decir, esta me interesó, pa, esta también. Pero acordémonos, debe de ser, esas 7 deben de ser con el formato que miramos en la clase anterior. Si es libro, acuérdense, tiene un formato. Si es una tesis, tiene un formato. Si es un artículo de una revista, tiene un formato. Entonces, la asignación solo es, si usted va a ubicar tema, entonces su nombre, Ondina, y el tema que eligió, no sé, yo estoy diciendo eso, derechos humanos de la mujer. Entonces, eso, Ondina, su nombre, derechos de la mujer y las 7 bibliografías, eso es todo, pero con el formato que explicamos y que ahí está en el aula virtual. 40 segundos. Y si no, mañana, ¿verdad? Teresa levantada la manito. Sí, el año podemos como variar de la actualidad El y año que usted quiera. está bien. Acuérdense que un documento puede ser del año 1800, pero si tiene el nivel de análisis, eso es lo importante en investigación. Y puede ser del 2021 y tal vez no tiene nada. Ajá. Entonces, grábenselo eso, grábense eso. Mucha gente a veces se equivoca y dice, no, estos documentos no, porque son muy viejos. No, si es que tal vez ahí está la esencia en esos documentos que tal vez Ujú. tienen muchos años.